Hola, buenas tardes a todas. Una disculpa, nos iban a prestar una sala, pero tuvimos un tema ahí y pues ya no nos pudimos conectar el día de hoy. Pero pues vamos a comenzar, con nuestra clase. No sé si las demás no leyeron el mensaje, pero bueno, listo. Pues creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Ahora mismo. Listo, ahora sí, ¿no? Bueno, pues vamos a orar, vamos a comenzar la oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú permites que estemos hoy reunidas. Hoy somos poquitas, Padre, pues sabemos que hubo una confusión ahí con las ligas que mandé, pero te pido por favor para que las personas que se han de conectar pues lo puedan hacer pronto, Padre, para que puedan pues escuchar la enseñanza que tú tienes para nosotros este día. Bendícenos mucho, gracias por nuestras vidas, por todo lo que haces por nosotras y permite que pues salgamos edificadas, Señor, sé tú el que habla. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del perdón. Eh, la verdad es que es un tema que pues a veces es un poco trillado ya en la parte de la enseñanza, pero y hace poco tiempo platicamos acerca de esto. Sin embargo, pues por situaciones que han estado sucediendo en la vida de algunas hermanas que se conectan, pues quise volver a tocar el tema de una manera o totalmente diferente, pero bueno, pues finalmente la palabra nunca vuelve vacía, ¿verdad? Y es que el perdón realmente es un tema recurrente, como sabemos, en la Biblia. Y aunque sabemos que es esencial para que podamos estar bien espiritualmente y emocionalmente, pues obviamente nos cuesta mucho trabajo en general perdonar, ¿verdad? Pero, ¿sabes, hermana? Pues el perdón es una virtud que realmente puede parecer muy desafiante, eh, porque pues obviamente eh, enfrentamos situaciones en las que somos muchas veces heridas o decepcionadas por otros. Y pues ese resentimiento puede alejarse pues en nuestros corazones, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasa si no perdonamos? Creo que todas sabemos qué es lo que pasa si no perdonamos. Sin embargo, pues hoy quiero pedirles que abran su corazón y que intentemos pues que siempre la palabra pueda ser puesta en práctica por nosotras, ¿verdad? Aunque sabemos que es difícil y sabemos que cuesta trabajo y que no es nada fácil, pues sí me gustaría mucho que pudiéramos reflexionar sobre esto. Si no perdonamos, pues pueden surgir varias consecuencias negativas que afectan nuestra salud emocional como espiritual, ¿verdad? Y algunas de las principales repercusiones de no perdonar pues pueden ser la carga emocional y la amargura. La falta de perdón, pues nos puede llevar a que carguemos un peso, ¿verdad? Llenándonos de amargura, de ira, de resentimiento, a veces no solo hacia hacia la persona que nos hirió, sino pues puede afectar todo nuestro entorno, ¿verdad? Porque esta carga obviamente puede ser muy abrumadora y afectar no solamente
a ti y a la persona que te lastimó, sino en realidad a nuestra familia, a nuestro esposo, a la gente que está cerca de nosotros. ¿Por qué? Pues porque recuerden que la palabra nos habla de la raíz de amargura, ¿verdad? Y cuando tenemos esa raíz de amargura, pues se nota que estamos amargadas, se nota que no queremos a nadie cerca, se nota que somos desconfiadas, se nota que somos vulnerables, ¿verdad? A muchas cosas que vivimos. Entonces, justamente pues es esto pues nos lleva también a la ruptura en nuestras relaciones, porque pues esa falta de perdón puede generar divisiones y rupturas pues en las relaciones familiares, en las amistades, en el trabajo, en la comunidad, con tus vecinos, ¿verdad? Y la incapacidad para perdonar, pues realmente puede aislar muchas veces a las personas y dificultar pues la reconciliación. Y es que cuando nosotros estamos mal, generalmente lo que hacemos pues es como escondernos, como pues ya no dar la cara, ¿verdad? Regularmente cuando tenemos estos sentimientos, pocas veces damos la cara. Pocas veces siempre nos sentimos incómodas y más si va a estar la persona, pues a la mejor que nos mintió, que nos hizo daño, pues tratamos de evitarlo, ¿verdad? Entonces, pues esta incapacidad para perdonar, pues a veces nos aísla a nosotras mismas y dificulta pues totalmente la reconciliación. El siguiente, pues, es el daño a la salud física y también mental, porque, ¿sabes? Estas cosas a veces nos generan estrés y ansiedad que están asociados justamente con la falta de perdón. Pueden realmente tener un impacto completamente negativo en tu salud física, porque hay estudios que han demostrado que el resentimiento crónico, imagínate, el resentimiento crónico puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te despiertas en la noche pensando en lo que puede ser, en lo que pudo ser, en todo lo que te hicieron? Y pierdes la paz, pierdes la tranquilidad. Y eso también, pues muchas veces te lleva a un estancamiento emocional y también espiritual, porque la falta de perdón, pues afecta nuestro crecimiento emocional, porque no nos podemos liberar de esas emociones negativas y entonces es difícil alcanzar y avanzar, sobre todo hacia la sanación, hacia la sanidad y ese crecimiento personal que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Esa madurez espiritual. Y también esto se van dando cuenta cómo se va hilando todo. También esto pues nos lleva también a alejarnos de Dios. Y la Biblia pues enseña que el perdón pues es fundamental completamente para recibir también nosotros el perdón de Dios, ¿verdad? Mateo 6, 14, 15 dice que si no perdonamos a los demás, pues obviamente el Señor tampoco nos va a perdonar y nuestra relación con Dios pues puede verse afectada. Y ese rencor y esa amargura pueden dificultar completamente nuestra conexión espiritual. ¿Por qué? Pues porque cuando pecamos, cuando dejamos que la raíz de amargura crezca, pues justamente estamos separándonos de Dios. Recuerden que lo único que nos puede separar del Señor es el pecado y cuando tenemos ese rencor y esa amargura, pues estamos separándonos automáticamente del Padre. Entonces, pues se da también no solamente esa ruptura con la familia, sino la ruptura con el Señor. Y sabes, pues esto nos lleva a un ciclo de dolor, ¿verdad? Un ciclo en el que estamos sufriendo, en que no perdonamos, en el que estamos pensando cosas, en el que pues arrastramos muchas veces años, ¿verdad? Nos es difícil despojarnos de esto y esas heridas se pueden convertir en crónicas también, en heridas profundas, en heridas que no sanan, porque obviamente cuando tienes una herida y hay pus en ella, es difícil que esa herida sane y te va a estar punzando y te va a estar doliendo y te va a estar sangrando toda la vida, ¿verdad? Hasta que le pongas remedio, hasta que realmente vayas por el agüita oxigenada, te laves, le talles y te va a doler y te va a arder hasta el alma, ¿verdad? Pero finalmente cuando logras que esa pus salga, comienza la sanación y así es el perdón, ¿sí? La clave
para romper ese ciclo y abrir, eh, bueno, pues sí, la verdad es que el perdón esa es la clave para romper el ciclo y para abrir la puerta a la sanación y a la restauración. Entonces, no perdonar puede llevarnos por un camino de emociones negativas, relaciones rotas, daño a nuestra salud física. Y por otro lado, pues el perdón, cuando perdonamos, el perdón también nos libera de ese pasado y nos abre una puerta a una vida de paz, ¿verdad? A una vida de sanación, a una vida de crecimiento espiritual. Y es un acto, ¿sabes? También de amor propio, porque es una expresión de la gracia que hemos recibido del Señor. Y al perdonar encontramos libertad y restauramos nuestras relaciones con los demás y principalmente con Dios. Te quiero contar una historia, que es la historia de un refrigerador sucio. Había una mujer que era una madre trabajadora y dedicada y tenía una vida llena de responsabilidades, así como todas ustedes. Y un día, mientras limpiaba su casa, ella notó que ese refrigerador estaba desordenado y lleno de restos de comida enmohecida, derrames pegajosos y, ¿sabes?, malos olores. ¿Alguna vez se te han echado a perder los frijoles en el refrigerador? Literalmente huele a muerto, ¿verdad? Y así es el resentimiento, así. Entonces, esta persona se sintió abrumada y pues se preguntó ella misma, hasta enojada, ¿no? ¿Cómo pudo haber llegado o dejado que su refrigerador llegara a ese estado de putrefacción, de malos olores, de hongos? Y pues entonces esta persona decidió que era hora de enfrentar eso y comenzar a limpiar el refrigerador con todo el asco, con toda la repulsión, con todo eso que ella sentía cuando abría el refrigerador, las náuseas, ¿verdad? Pues se dio a la tarea de limpiar su refrigerador. Y a medida que ella sacaba los alimentos podridos y limpiaba las manchas, pues se dio cuenta de que limpiar el refrigerador pues era una tarea más complicada de lo que ella imaginaba, ¿verdad? Porque había alimentos olvidados en todo el refrigerador, muchos ya descompuestos y pues obviamente dejaron un rastro que era difícil de limpiar. Entonces, a medida que esta mujer limpiaba, pues empezó a reflexionar también sobre cómo su vida estaba reflejada en aquel desordenado, maloliente y putrefacto refrigerador. Ella había llevado consigo resentimientos, heridas emocionales que había estado acumulando con el tiempo. Y su corazón ya estaba cargado, obviamente, de amargura, de viejas discusiones, de traiciones pasadas. Y al igual que el refrigerador, pues su interior estaba contaminado con resentimientos no resueltos, emociones negativas. ¿Y de qué le servían esas emociones negativas? Esas emociones negativas, hermanas, no nos sirven absolutamente para nada. Entonces, ella se dio cuenta que al igual que limpiar el refrigerador, perdonar requería tiempo, ¿verdad? O sea, limpiar un refrigerador así lleva tiempo, tienes que esforzarte y tienes que tener paciencia, ¿verdad? Porque pues no solamente es deshacerte de todas esas cosas, de todos esos alimentos, no solamente también es deshacerte de tus emociones negativas de un solo golpe, a veces no se puede. Entonces, pues esta mujer debió enfrentar cada una de esas situaciones y personas también que había lastimado y comenzar a perdonarlas de manera individual. Seguramente en tu vida también has lastimado personas, así como te han lastimado a ti, ¿verdad? Y entonces necesitas imaginar en este momento, seguramente te viene el nombre de esa persona a la cabeza, ¿verdad? Ahí guárdalo porque vamos a tener tarea para esto. Entonces, ¿cómo podemos practicar ese perdón en la vida diaria tomando el ejemplo del refrigerador? ¿Sí? Con la sabiduría de la palabra de Dios que seguramente nos inspira muchas veces a liberar ese peso del rencor y encontrar esa sanación, pero no es fácil, ¿verdad? Entonces necesitamos, ¿sabes?, reconocer la necesidad de perdonar, porque dice la palabra que si perdonan nuestros pecados, dice Mateo 6:14, si perdonan sus pecados a otros, su Padre Celestial también les perdonará los de ustedes. Eso quiere decir que si no perdonas, ¿el Padre te va a perdonar a ti? Pues la Biblia es muy clara, ¿verdad?
El perdón es un acto libertador o liberador también, que nos permite vivir en paz, no solamente con nosotras mismas, sino con todos los demás. Debemos reconocer que todas cometemos errores y que todas necesitamos el perdón. Y ese es el principal paso para practicar el perdón en nuestra vida diaria. Entonces, también necesitamos aprender del amor incondicional del Señor, porque dice otra vez este versículo, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Si no perdonas las ofensas de tu hermano, ¿cómo puedes pedirle al Padre que Él te perdone tus pecados, que Él te perdone las faltas? ¿Sabes? El amor incondicional de Dios hacia nosotras es un ejemplo perfecto de cómo debemos perdonar a las demás o a los demás, ¿verdad? Entonces debemos recordar que hemos sido perdonadas por el Señor, a pesar de ser perversas, a pesar de nuestros errores, a pesar de esa podredumbre de donde el Señor nos ha rescatado. Porque ¿quién de nosotras llegó limpia al Señor? Nadie, ¿verdad? Todas llevamos pecados encima, pecados que nos dejan malolientes, que nos dejan con ese olor desagradable ante el Señor. Y entonces tú debes de perdonar, ¿sí? Debes de extender esa misma gracia y ese mismo amor a quienes seguramente te han herido. También necesitamos renunciar al control y debemos de confiar en el Señor, ¿sí? La palabra dice también que no debemos buscar venganza. Entonces, ¿sabes? Mientras tú no confíes en el Señor y mientras tú no renuncies a ese control que aparentemente puedes tener y busques justicia a lo mejor por tu propia mano, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hieren y nos lastiman y nosotras hacemos algo para que esa persona tropiece, para que esa persona caiga, para que esa persona, la gente sepa quién es, ¿verdad? Entonces, a veces tomamos la venganza en nuestras propias manos tenemos malos pensamientos, le deseamos mal a la gente, pero ¿sabes? Romanos 12:9 dice, yo tomaré venganza, yo pagaré a todos lo que se merezcan, dice el Señor. Entonces tú no debes de tomar venganza, tú debes de dejar todo en manos del Señor, entregarle a esa persona y el Señor la va a poner donde la tenga que poner y a ti también, ¿sí? A veces la razón por la que nos cuesta perdonar es que queremos tomar el control y queremos también pues que las cosas sean como nosotras queremos, ¿verdad? Nos llenamos de orgullo, de vanidad, y no, pues ahora me va a tener que pedir perdón, ¿no? Y casi, casi de rodillas. Entonces, eso no es confiar en el Señor. Al confiar en que el Dios es un juez justo y soberano, realmente te vas a poder liberar de la carga de la venganza y permitir que realmente Él se encargue de todo, ¿sí? La otra es practicando el perdón cotidiano. Antes de ser amables unos con otros, compasivos, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Efesios 4:32 dice esto. Entonces, el perdón es un acto único, es un proceso continuo en nuestra vida diaria y seguramente nos vamos a encontrar con situaciones que requieren nuestro perdón, pero necesitamos ser amables, compasivas y ayudar pues no ayudar, más bien debemos dejar que nuestros corazones estén abiertos para perdonar y para sanar todas nuestras heridas. Entonces, seguramente en la vida tú has experimentado y todas hemos experimentado situaciones que nos han llenado de resentimientos en algún momento u otro. Y como seres humanos, pues esas relaciones malas o esas cosas pueden realmente herirnos profundamente, dejar cicatrices emocionales que son difíciles de sanar. Pero como cristianas necesitamos encontrar la paz, necesitamos buscar la paz del Señor y esa sanidad a través del perdón, pues siguiendo el ejemplo más grande que tenemos, el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a lo largo de mi vida,
Créeme, hermana, que yo también he experimentado situaciones que me han llenado de resentimientos. Y recuerdo momentos claramente en los que me sentí traicionada por personas cercanas, personas que me hirieron con palabras, que me decepcionaron con sus acciones injustas. Pero esas experiencias dejaron marca en mi corazón y me llevaron a cargar con la amargura y el resentimiento por mucho tiempo. Y sabes, por experiencia te digo que el perdón es un regalo que nos damos a nosotras mismas, porque al perdonar a los demás, liberamos nuestra alma de esa carga del rencor y encontramos sanación y paz a través de nuestro ser interior, a través de el Espíritu Santo que nos guía, a través de la sabiduría y el amor de la palabra de Dios. Y podemos aprender a practicar el perdón en la vida diaria y convertirlo en una herramienta, hermana, poderosísima para fortalecer nuestra relación con nuestro entorno y con el Señor, y caminar dentro de la gracia y del amor divino que el Señor nos da. Entonces, hermana, esta es la exhortación, que la guía de la palabra de la Biblia nos inspire a vivir una vida realmente llena de perdón, de sanación y de plenitud, confiando en que Dios está con nosotras en cada paso del camino. Y sabes, la Biblia tiene mucho que decir acerca del perdón. El tema del perdón, pues, es fundamental para toda la enseñanza de Jesús y lo vas a encontrar a lo largo de toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y quiero compartirte esos versículos claves para que te los aprendas, para que los lleves contigo, para que sean tus armas espirituales, ¿sí? En el momento de la tentación, de la angustia, de la falta de paz. Efesios 4:32 dice: más bien sean amables y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sabes? Este versículo nos muestra que el perdón debe ser una parte esencial de nuestras relaciones con los demás. Al igual que Dios nos perdonó a través de Cristo, nos insta a ser amables, compasivas, perdonando a quienes nos han ofendido. El segundo versículo es Mateo 6:14 al 15. Dice: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Jesús, hermana, nos enseña que en el Padre Nuestro, por ejemplo, que el perdón era una parte vital de él, ¿verdad? Entonces, el perdón es una parte vital en nuestra relación con el Señor. Si queremos recibir el perdón, también debemos estar dispuestas a perdonar a quienes nos han hecho mal. Colosenses 3:13 dice: sopórtense unos a otros y perdónense. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, también perdonen ustedes. Y este versículo recalca nuevamente la importancia de ese perdón en nuestras relaciones con los demás. Debemos perdonar a los demás así como Dios nos perdonó. Lucas 6:37 dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Jesús nos enseña, hermanitas, que el perdón está relacionado con nuestra actitud hacia los demás. Si perdonamos y evitamos juzgar y condenar a otras o a otros, también vamos a recibir lo mismo del Señor, ¿sí? Marcos 11:25 dice: cuando estén de pie orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus pecados. ¿Se dan cuenta cuántas veces nos dice el Señor, perdonen? La oración y el perdón, hermanas, está conectado. Y el perdón, pues este versículo nos dice que si tenemos algo contra alguien, debemos perdonar para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios y recibamos también ese perdón. Entonces, estos versículos nos muestran claramente la importancia del perdón en la vida de una cristiana, ¿sí? El perdón no solamente es un mandamiento divino, sino también es una herramienta, como ya les dije, poderosa para sanar nuestras heridas emocionales y restaurar nuestras relaciones con Dios y con los demás. Y necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Podemos aprender a perdonar como hemos sido perdonadas, encontrando así esa plenitud en la vida que Dios desea para nosotras.
Y pues hasta aquí la clase. Si quieren abrir su micrófono, es tiempo, se nos corta, acuérdense que se nos corta el Zoom, pero bueno, la clase está chiquita, entonces adelante. Si quieren compartir algo, sin problema. Buenas tardes, Bexa. Hola, hermanita. Hola a todas, buenas tardes. Pues gracias por la enseñanza, ¿verdad? Muy interesante. Que hablaste del perdón, porque si nosotros no perdonamos, pues nos pueden, de todos los ejemplos que pusiste, la carga emocional, la amargura, la ruptura con las relaciones con las personas, nos dañan la salud, pero lo peor de todo esto que me llamó mucho la atención es cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Y a raíz de alejarnos del Señor, pues nos vienen todas estas cosas feas. Yo sé que sí es difícil, pero debemos de tratar porque es lo que, pues el Señor nos vino a enseñar, ¿verdad? Debemos de perdonar y para que Él nos perdone. Es un ejemplo muy claro que Él vino, pues a enseñarnos. Muy interesante y de verdad muchísimas gracias, Bexa. Gracias, que Dios te bendiga, Bendiciones. hermanita. Igual. ¿Alguien más? Yo. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, como tú dices, de veras debemos de perdonar, primeramente porque pues así nos lo enseña Dios. Y en segundo, porque pues cuando no perdonamos también podemos obtener algunas enfermedades tan feas y terribles como el cáncer. Creo que ya se acabó. Sí, ¿verdad? No, sí. Te escuchas, te escuchas. Ok. Entonces, pues con alguien hablaba yo en la mañana y les decía que las personas que son enojonas, rencorosas, que traen el dolor por dentro y que no lo saben sacar, el cáncer se somatiza y es una de las enfermedades que pues se aloja en cualquiera de nuestros órganos, en cualquier lado de nuestro cuerpo y es ahí donde después nos estamos arrepintiendo y preguntamos, ¿por qué Dios a mí? ¿No? Entonces debemos de vivir con alegría, debemos de vivir para Dios y pues sacar ese odio y rencor de nuestro corazón. Eso es todo. Gracias. Gracias, mami. Adelante, Lucy, tu manita levantada. Sí, buenas tardes a todos. Aquí tenemos una lluvia muy fuerte, Bexa. Se oye mucho ruido. Bendiciones para ti, para tu familia, Bexa. Gracias por tu clase, muy, muy edificante. Y pues todo que sea para gloria y honra de Dios y que lo pongamos en práctica. Yo mi comentario, hace poco yo tuve un problema con una persona, mujer. A mí me daba coraje que robaba, transeaba y todo eso. Yo estaba muy llena de coraje y todo eso. Yo hasta llegué en un momento de decir, que era una ratera, no sé, cosas feas. Entonces yo la llamé y le dije, a ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que tiene? Entonces yo de corazón le pedí perdón, pero ella, pues a su conveniencia, porque ella nada más, a ella hace las cosas, su trabajo para robar y a su bien, a su favor, a su bien de ella, ¿no? Entonces yo le dije, porque le dije a mi marido, yo no quiero que tú te involucres con ella. Si ella se condena, déjala. Tú no tienes necesidad de pues, participar en eso. O sea, yo le decía a mi marido. Y mi marido, sí, tiene razón. Bueno, yo le enfrenté y le dije, a ver, no nos dijimos, le dije a ella verdades y fue una cosa. Entonces, al final de cuentas, yo sinceramente, yo llorando, le dije, mire, en su momento yo lo dije. Le digo, perdóneme, discúlpeme por haberlo dicho. Pero, ¿qué crees, Bexa? Que sentí una liberación porque yo guardaba mucho coraje en mi corazón. Yo hablaba, yo decía, yo voy a entrar a la oficina, yo me la voy a sacar de los cabellos, yo así mi enojo me cegaba, yo decía, y fue hace poco, no tiene mucho, y le voy a decir a toda la gente qué tipo de mujer es, y son muchas situaciones, de verdad que yo cargaba con esa cosa, pero al momento de yo pedirle perdón, me liberé, de veras, una cosa, una liberación muy, muy bonita, porque Dios actuó en mí, y quedó en ella, porque ella sigue en lo mismo, pero yo terminé con ese rencor, con ese coraje que traía esa persona. Ahora ella hace lo mismo, ya no cambió, no, al contrario, yo pienso que ella hasta por lo de mí de haber dicho, ay, no, pues sí, la tuve así como yo quería, o su vanidad de ella de haber dicho, porque ella pues tiene autoridad y todo, ¿no? Autoridad pues del mundo. Entonces yo dije, pero si Dios está conmigo, yo ya cumplí con lo mío, yo nada más doy ejemplo y no me interesa a ella que pues
ella que en verdad quiere arrepentirse, porque pues ella no es cristiana, ella es del mundo, entonces yo tengo que reflejar la luz de Dios y que ella tome el ejemplo, que diga, ah, no, pues en verdad conoce de las cosas de Dios. Y yo se lo digo a la gente, yo no actúo así, ¿por qué? Porque como conozco a Dios y conozco por sus mandamientos, conozco sus cosas. Entonces son muchas situaciones, pero sí, el perdón libera muchas cosas y está uno tranquilo con la paz de Dios, con el gozo, y yo creo que nosotros ya cumplimos. La gente si quiere seguir a Dios ya es cuestión de ellos y nosotros tenemos que cumplir. Yo es lo que yo siempre digo, nosotros tenemos que ser ejemplo, nosotros tenemos que demostrar todo lo contrario y no importa que nos critiquen, nos humillen y decimos, pero ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué tanta discriminación? Yo lo he visto en su trabajo de mi marido, ahí lo discriminan mucho, le dicen, andas mal vestido, o sea, lo quieren humillar. ¿Por qué? Porque él en su trabajo, él no por lo que tenga, sino por la autoridad que tiene aquí aquí en la empresa, él trabaja en un sitio de taxis. Él no es un solo dueño, son varios socios dueños. Él está entre uno de ellos, entonces él tiene voz y voto. Entonces muchos lo humillan, le dicen, le digo, mira marido, no, tú no hagas caso, mira, déjale a Dios, la venganza es de Dios. O sea, son todas esas situaciones, es día con día. Entonces, ¿qué haría Jesús en ese momento? Pues hacer lo que Jesús hace y siquiera, pero ponerlo en práctica, y yo creo que es lo mejor, perdonar y decir, yo ya cumplí, yo ya pedí perdón, aunque no hayamos tenido la culpa, yo creo que es lo mejor. Y uno bien, ya cumplimos, y la gente no quiere demostrar lo contrario, que digan, pues se humilló ante mí, me pidió, como uno como cristiano, y lo humillan, y dice uno, pero si a Jesús lo humillaron, nosotros ¿qué nos esperamos? Seremos exaltados, como dice su palabra, humíllese delante del Señor y Él nos exaltará. Ese es mi comentario, Beca, felicidades y ojalá siempre Dios nos dé la oportunidad de que siempre nos edifiques con sus clases. Yo la verdad estoy muy agradecida contigo, primero con Dios y contigo, porque pues así estamos siempre con la palabra de Dios y edificándonos unos con otros. Gracias, Beca, bendiciones para ti y tu familia. Gracias. Gracias por compartir. Muchas gracias, Lucy. Sí, es difícil perdonar, pero pues el Señor nos insta a eso, y cuando obedecemos vamos a ver la bendición en todo lo que hagamos. Y gracias por tus palabras. ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, para dar por terminada la clase y orar. Ok, bueno, creo que nadie. Vamos a orar entonces. Gracias a todas por haberse conectado y nos vemos el siguiente martes. Bendito Padre, gracias Señor por este momento que permitiste para compartir tu palabra. Gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres sabio, porque tú eres dador de vida, Señor, y tú quieres lo mejor para nosotras. Permítenos ser obedientes a tu palabra, a todo lo que tú nos pides, Padre, para que podamos ver la bendición y no le demos vueltas a las cosas, Señor. Sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que tú tienes ese plan para nosotras que es bueno, agradable y perfecto, y muchas veces nos complicamos nosotros la existencia dejando de lado tu palabra, queriendo hacer nuestra voluntad, Señor, poner por encima nuestro ego, nuestra vanidad, Señor. Y Padre, tú nos instas a amarnos las unas a las otras, y te pedimos, Señor, que tú nos permitas, Padre, cada día crecer espiritualmente, crecer en tu palabra y poder algún día, Señor, poder alcanzar ese don que tú nos has dado, es del varón perfecto, Señor. Queremos ser a imagen y semejanza de Jesús, y permítenos, Padre, dejar todas estas cosas de lado, Señor, para que podamos tener paz y experimentar ese amor que tú nos das. Gracias en el nombre de Jesús por cada hermana conectada, y te rogamos que nos acompañes esta semana, que nos guíes, que nos redargullas, y que tu palabra, Padre, penetre hasta lo profundo de nuestros tuétanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todas. Que Dios los bendiga. Gracias, Bexa, igualmente. Gracias, hermanita. Cuídate. Gracias, hermana. Que Dios les bendiga a todas.
Gracias, hermanita. Cuídese mucho. Saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes a todas. Que Hasta Dios las bendiga, bye. Gracias. Bye. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Bye. Bye.